Hola, hola, bienvenido a Milenis Macramé. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión te enseñaré a hacer estos hermosos aretes pequeños en forma de trébol de 4 hojas. Así que vamos a ver qué materiales necesitaremos. Nuestro material principal es nuestra tabla con pinza. Adicional a eso necesitaremos la tijera, una aguja, los anzuelos para los aretes con su gomita allí para sujetarlos. También necesitaremos el encendedor, estos aritos para los aretes y nuestra regla. Bien, ahora vamos a conocer las medidas. Vamos a utilizar 24 hilos de 20 centímetros, 5 hilos de 21 centímetros y un hilo de 30 centímetros. Ok, procedemos a buscar nuestra tabla con pinza. En esta ocasión vamos a estar utilizando primeramente los hilos de 21 centímetros, los 5. Vamos a tomar uno de ellos, lo doblamos a la mitad y ya con la mitad lista, entonces lo enganchamos en nuestra tabla con pinza. Y los otros 4 hilos de 21 centímetros que nos quedan, igualmente buscamos su mitad y lo enganchamos sobre el otro hilo que ya está enganchado en la tabla con pinza con un nudo alondra. Y de esta misma manera entonces vamos a anexar los demás hilos hasta completar ya los 4 hilos de 21 centímetros que nos hacen falta. Y mil disculpas porque el color del hilo es del mismo color que mi tabla, así que tal vez por eso no sea tan visible, pero bueno, espero que lo puedan ver allí un poquito. Ok, ya con todos los hilos anexamos, sacamos nuestro tejido de la tabla y vamos a buscar las puntas de nuestro hilo sobre el cual anudamos los demás hilos y vamos a meter la punta de sus hilos por el huequito que estaba ahí sosteniendo a nuestro tejido en la tabla y entonces alamos los demás hilos como acabaron de ver en el video, y algo así les debería ir quedando. Bien, los extremos de los hilos que metimos por el agujero de nuestro hilo que estaba sosteniendo el tejido sobre la pinza, sobre ellos dos lo vamos a dejar hacia la parte de abajo y sobre ellos vamos a anexar hilos de 21 centímetros. En cada uno vamos a anexar 3 hilos con un nudo alondra doble, como están observando en el video. Aquí ya tenemos el primer hilo de 21 centímetros. Ahora vamos a buscar otro hilo y lo vamos a anexar acá en la parte, en el hilo de la izquierda, que fue el que yo inicié, igualmente con un nudo alondra doble. Lo anudamos y lo ajustamos a nuestro tejido. Y ahora vamos por el último, pero en este caso nuestro nudo va a ser un nudo alondra simple. Así, de esta manera solo hacemos el nudo alondra y lo ajustamos a nuestro tejido. Entonces por el hilo de la derecha vamos a repetir lo mismo. Vamos a anexar los 3 hilos de 21 centímetros de la misma manera que lo hicimos en el hilo de la izquierda. Los dos primeros van a ir con un nudo alondra doble y el último con un nudo alondra simple, pues de un solo nudo. Bien, ya vamos a anexar el último hilo de 21 centímetros con un nudo alondra, solamente un nudo alondra, recuerden. Y ahora procedemos a buscar la mitad o el centro, ahí donde se topan todos los hilos, lo que está en todo el centro. Buscamos los 2 hilos que están en todo el centro y con ellos vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Aquí ya encontramos nuestros hilos centrales y, como les dije, pues hacemos un nudo cordón hacia la derecha, aseguramos de apretar muy bien y estos hilos ahora van a ser nuestros hilos guías
tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. En este caso me fui por el lado izquierdo y con cada uno de los demás hilos que están por ese lado de la izquierda los vamos a anudar, como están observando en el video, sobre ese hilo guía en la mano izquierda con nudos hacia la derecha. Ahí aseguramos de ir apretando muy bien. Ahora esto mismo que hicimos en este lado lo vamos a repetir en el lado derecho. Buscamos nuestro hilo guía de acá del lado derecho y sobre él entonces vamos a hacer nudos con los demás hilos que están por abajo de este hilo guía. En este caso los nudos serían nudos cordón hacia la izquierda y aseguramos de ir apretando muy bien cada uno de ellos. Y ahora volvemos a repetir lo mismo, vamos a localizar nuestros hilos centrales, tanto el de la derecha como el de la izquierda, y hacemos igualmente un nudo cordón hacia la derecha. Y ahora estos dos hilos van a ser nuestros hilos guías por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha. Igualmente vamos a repetir lo mismo sobre el lado izquierdo, entonces vamos a anudar los hilos que pertenecen a ese lado izquierdo con un nudo cordón hacia la derecha y aseguramos de ir apretando muy bien cada uno de ellos. Pero en este caso al final no vamos a anudar el último hilo que está en la izquierda, y en la parte de la derecha tampoco lo vamos a anudar. Ahorita aquí le voy a mostrar cuál es, pero este sería el último hilo que anudaremos aquí. Ese, el último que nos quedaba, que está por ahí abajito, ese no lo vamos a usar, ya no lo vamos a usar más. Ahora vamos a repetir lo mismo por el lado de la derecha. Buscamos nuestro hilo guía y sobre él anudamos con los hilos que nos quedan en la parte de abajo, que en este caso serían tres hilos, con los 3 hilos, y el último no lo vamos a anudar. Como lo pudieron observar ahí, el último no lo anudamos. Ahora vamos a acomodar nuestro tejido de una manera que no sea más fácil anudar. Ahora vamos a tomar el primer hilo de la mano izquierda y él ahora va a ser nuestro hilo guía, y sobre él vamos a anudar los 2 hilos que tenemos ahí cerquita de él. El tercero lo vamos a dejar porque ese fue el hilo pues que ya les comenté pues que no íbamos a utilizar más en nuestro tejido. Aquí anudamos el primero, anudamos el segundo, en este caso los nudos son hacia la izquierda, y bueno, ahí viene ese tercer hilo que no lo vamos a utilizar, y nos saltamos al siguiente, que en este caso anudaríamos los 3 hilos que están ahí, pues que son los que siguen hasta llegar hasta la esquinita de nuestro tejido, ahí donde se topan las partes de la izquierda con la de la derecha, y entonces acomodamos nuevamente nuestro tejido para repetir esto mismo por el lado de la derecha. Buscamos nuestro primer hilo por el lado de la derecha, ese va a ser nuestro hilo guía, y sobre él anudaremos los demás hilos. Igualmente como lo hicimos por el lado izquierdo, anudaremos los 2 primeros, los 2 más cercanos a él, pero el tercero, que ese fue el que igualmente, como les dije, que no lo íbamos a utilizar más, ese lo dejamos, y entonces vamos a continuar anudando los 3 que siguen hasta llegar a donde se topan los hilos de la derecha y los de la izquierda. Bien, aquí ya estamos anudando el último, y ahora vamos a tomar nuestros 2 hilos guías, tanto el de la derecha como el de la izquierda, que fue por los hilos sobre los cuales hicimos los nudos, y los pasamos hacia la parte de atrás, y con ellos vamos a hacer un nudo. Tomamos nuestros hilos y con ellos entonces vamos a hacer un nudo hacia adelante, pero en la parte de atrás del tejido, de esta manera, y entonces lo colocamos hacia la parte de atrás para que cubra ese espacio que está allí en nuestro tejido. Y ahora vamos a proceder a cortar todos los excesos de esta parte que hemos realizado. Los demás hilos
que no hemos utilizado, esos no los cortamos todavía. Y algo así les debería ir quedando. Este es el primer trébol, por decirlo así, petalito de nuestro trébol, y vamos a repetir lo mismo con los demás hilos, a excepción del que está a la mano izquierda de nuestro petalito. Y al repetir lo mismo con los demás hilos, algo así les debería haber quedado. Y ahí está el hilo que les comenté, el que no iban a tejer, porque son un trébol de 4 hojas, así que bueno, ahí están nuestras 4 hojas. Ahora vamos a proceder a hacer como el tallito del trébol, y para ello vamos a tomar nuestro hilo de 30 centímetros, lo enganchamos junto con nuestro tejido en la tabla, y con él vamos a hacer medios nudos cordones hacia la derecha, un medio nudo cordón hacia la izquierda, un medio nudo cordón hacia la derecha y hacia la izquierda, hasta completar en total 22 medios nudos, o del largo que ustedes quieran el tallito. Aquí ya completé mis 22 medios nudos, y ahora vamos a proceder a cortar los excesos, y la parte esa pequeñita que estaba hacia el frente la pasamos hacia atrás. Entonces buscamos nuestra tijera y el encendedor y cortamos los excesos, y ponemos el tronquito ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda y cortamos los excesos. Si pusieron el tronquito hacia la derecha, cuando hacen el otro par de los aretes, entonces lo ponen hacia la izquierda para que el otro par quede en modo espejo. Ahora vamos a proceder a buscar los excesos de los hilos que ya hemos cortado de nuestro tejido, de cada uno de los pétalos del trébol, y vamos a buscar los 3 más largos. Ahora buscamos nuestra aguja y vamos a ensartar ese hilo en la aguja. Tiene que ser una aguja que tenga el ojal bien grande para poder que sea más fácil meter el hilito por el huequito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter la aguja así como lo están viendo aquí, por una de las hojas del trébol y sobre la esquina de la otra hoja. Esto para que nuestro trébol quede como más asegurado, y cuando lo usemos pues las hojas no se muevan tanto, sino que estén como más estables. Entonces ya al pasar el hilo vamos a hacer un nudo normal doble en la parte de atrás para asegurar nuestras hojitas, y luego recortamos los excesos y pasamos el encendedor. Y vamos a repetir lo mismo por los lugares que les señalé ahí, por los extremos de esas hojitas. Lo anudamos, y por los extremos de las otras hojitas. Donde no vamos a asegurar es donde están los extremos de nuestro tronquito, y las hojitas esas no, solamente las otras. Y bueno, ahora sí cortamos los excesos y pasamos el encendedor, y algo así ya les debería ir quedando su arete. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los aritos pequeños que les había enseñado, estos, y con la aguja también nos vamos a ayudar para poder abrir un huequito ahí donde ustedes quieran colgar el arete. Ese va a ser para poner el anzuelo y que nuestros aretes queden colgando. Donde ustedes vean más necesario abrir el huequito, pues por ahí lo hacen con la aguja, y entonces allí van a anexar lo que son estos aritos y luego entonces el anzuelo. Para ello nos ayudamos con una pinza que no la puse en los materiales, pero que es necesaria para abrir estos aritos. Con la ayuda de la pinza también abrimos el otro, y ahora sí, listo, con ambos abiertos. Entonces tomamos uno y con uno de ellos lo vamos a anexar en el huequito que habíamos hecho con la aguja, con mucho cuidado.
estar anexado, entonces buscamos nuestra pinza, apretamos el arito y procedemos a anexar el otro arito junto con nuestro anzuelo. Ahí anexamos el otro arito y vamos a buscar nuestro anzuelo y lo ponemos de la manera correcta, pues que cuando nos pongamos el arete en la oreja, pues nos quede colgando perfecto hacia el frente. Y listo, así les quedaría su arete. Espero que les haya gustado este video. Y para hacer el par, pues solamente deben repetir los mismos procedimientos, nada más que cuando van a arreglar el tronquito, pues lo hacen para el lado contrario. Y muchas gracias por ver mi video, un saludo y bendiciones.